Pues si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Ya sea que vivamos o que muéramos, del Señor somos. Pero nuestra victoria no está atrás, nuestra victoria está enfrente, nuestra gloria va por delante. Jesucristo nos está esperando en la meta, como un padre que le dice a su hijo que apenas está caminando: tú puedes, ven, da otro paso, y si se cae, levántate, porque Él está con nosotros. Si tú te caes, levántate. Bueno, el mensaje anterior que estuvimos viendo fue acerca de los sentidos. Espero que tú hayas podido escucharlo o verlo también a través de la transmisión. Y vimos cómo Eva se dio sus 5 sentidos. Desde el oído empezó a hablar con la serpiente, la vista, el tacto, el gusto, todos sus 5 sentidos. Ella los empezó a ceder al enemigo, y a través de cederle sus sentidos al enemigo, el diablo empezó a meter sus ideas en su cabeza, de Eva. Y estos pensamientos o estas ideas las llevaron a unos pensamientos, y estos pensamientos la llevó a Eva a desobedecer a Dios, a pecar y a tener como resultado una muerte espiritual. Y la muerte espiritual, amada iglesia, es cuando el hombre se separa de Dios. Así que en ese momento, ¿verdad?, Eva se separó de Dios al ceder sus sentidos. Pero hoy quiero poder ir un poquito más allá de lo que vimos, o continuar de alguna de otra manera con esta línea. Y es muy importante este tema, porque todos los que estamos aquí tenemos sentidos. Todos los que estamos aquí tenemos una mente, tenemos pensamientos, y a través de estar cediendo nuestros pensamientos, ¿verdad?, de nuestros sentidos, provocan ideas, pensamientos, pero estos pensamientos nos llevan a algo muy importante que hoy vamos a hablar en esta tarde, y es que se hacen fortalezas mentales. Y vamos a ver 2 de Corintios, por favor. Si lo buscas ahí en tu Biblia, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios 10, 3. Vamos a leerlo hasta el 5, y aquí nos está hablando acerca de estas fortalezas. He titulado a este tema Derribando fortalezas. Y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, lee conmigo la siguiente parte, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué dice ahí?, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Más adelante vamos a leer otras traducciones para que tú lo puedas entender más claramente. Pero aquí el que escribe esta carta a los Corintios fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, al hablar acerca de una milicia, está hablando acerca de una guerra, de un conflicto. Pero no es un conflicto carnal de una nación contra otra, de un ejército contra otro, de un vecino contra otro. Está hablando acerca de una confrontación, de un conflicto, de una guerra mental, de una guerra que se disputa todos los días en nuestra mente. Ahorita que estábamos orando y que sentí que estábamos un poquito distraídos, por eso pedí por eso, porque estábamos, o algunos, ¿verdad?, viendo algunas cosas que pasan, pues aquí como seres humanos, pues nos pueden pasar muchas cosas, que el niño se cayó, etcétera, muchas situaciones. Me acordé de algo que estuve viendo hace tiempo, una predicación, y decía este predicador que él empezó a investigar acerca de la mente y encontró que un predicador puede hablar 300 palabras por minuto. Un predicador puede hablar 300 palabras por minuto, y un predicador yo creo que habla rápido, ¿no? Porque si aquellos que hablan hermanos, o como estilo presidente de nuestra república, pues no creo que sean 300. Un predicador con buen ritmo habla 300 palabras por minuto. Son bastantes, ¿cierto o no? Pero
tu mente o nuestra mente genera palabras 1000 por minuto. Así que yo no puedo competir con tu mente. Por más que yo pueda estarte diciendo, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir, si tú estás, no, es que a mí me sale todo mal, es que, ¿verdad? Yo fui bautizado en vinagre, por eso estoy amargo, y desde chiquito, yo me pasé debajo de una escalera y estaba el gato negro arriba, y bueno, siempre me va mal, y yo te estoy diciendo 100 palabras de bendición por minuto, pero tú generas 1000 en tu cabeza. Entonces es complejo esa situación, es complejo. Por eso, amada iglesia, la lucha más fuerte que tenemos sin lugar a duda es aquí. ¿Estás aquí? Cuando decimos, ¿están aquí? ¿Estás aquí verdaderamente? Porque muchas personas que vienen, a veces algunas a la fuerza, porque se ve a leguas, que las traen sus papás o cosas así, ¿verdad? Puede salir el papá y decir, ay, qué buena estuvo la prédica, ¿verdad, hijo? Y él dijo, porque estaba en otra cosa el chavo, estaba en otra cosa la mujer o el hombre, están pensando, ¿verdad? Que ya se termine, por favor, que ya se termine para que llegue yo a ver la serie, que me quedé en el capítulo 39.5. Porque ya, o sea, cuántas series ya nos hemos aventado, ¿verdad? Y entonces es complicado que entre la palabra de Dios. Cuando yo estuve escuchando eso, dije, con razón hay gente que nunca cambia. Porque estamos nosotros predicando y tú estás en otra sintonía. Por eso dice la palabra de la parábola de la semilla que cayó junto al camino. ¿Y qué significa eso? Que viene el diablo y la arrebata. O sea, te la robó a través de meterte sueño, a través de distraerte, a través de un montón de cosas. Entonces el conflicto más grande, amada iglesia, aquí está hablando de unas armas, de milicia, de guerra, de conflicto. ¿De qué se refiere? El conflicto en la mente. Y termina el capítulo 5 que leímos, dice, por eso tenemos que llevar todo pensamiento, di conmigo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora yo te pregunto honestamente, ¿aquí está tu mente en este momento? ¿Estás aquí? ¿Estás sintonizado con la palabra de Dios? ¿Te interesa escuchar este mensaje? Bueno, si te interesa escuchar este mensaje y prestas atención y lo recibes, seguramente cambiará una área de tu vida o gran parte de tu vida. Amén. Ahora, quiero hablarte acerca de cómo es el proceso de estas fortalezas. ¿Cómo se forma una fortaleza? En primer lugar, se forma de dos vías, una humana y una espiritual. Normalmente es así. Y a través de la vía humana, ¿qué nos referimos? Nos referimos a través de los sentidos. Los sentidos van generando ideas, las ideas pensamientos, y los pensamientos van generando argumentos, conforme a estos versículos que vimos, porque dice, derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que repito el proceso, hay dos vías, la primera es la humana, y a través de los sentidos se generan ideas, pensamientos, emociones, y las emociones producen argumentos, y estos argumentos nos llevan a las acciones. Ahora, ¿a qué nos referimos con un argumento? Estuve investigando un poco qué es un argumento y escucha bien esta definición. Cuando dice argumento, ¿has escuchado alguna vez cuando dice una persona, es que tú sacas tus argumentos? Es que tú siempre tienes muchos argumentos. Bueno, ¿qué es argumentos? Porque algunos piensan que es algo del estómago, hermanos. No. Argumentos es organizar y estructurar ideas para llevarte a una conclusión. Organizar y estructurar ideas para llevarte a una conclusión. Hay argumentos buenos y hay argumentos malos. Por ejemplo, hoy, ¿por qué tanta gente se pone vacunas? Porque tienen un argumento. ¿Por qué hay gente que nosotros no nos ponemos vacunas? Porque tenemos un argumento también. ¿Sí? Hay argumentos buenos y malos. Entonces es una organización y una estructura de ideas para llevarnos a una conclusión. Pero también es esto, razonamiento que demuestra
o justifica algo. Fíjate bien, razonamiento que demuestra o justifica algo. El argumento está aquí, en el razonamiento. Estás razonando. Por ejemplo, lo que te acabo de decir. Personas que me han preguntado a mí, pastor, ¿sería bueno que nos pusiéramos vacunas? Le digo, bueno, tú puedes decidir si te la pones o no. Pero yo razono esto sin ser doctor, sin ser especialista, ¿verdad? Sin meterme en esa área. Yo razono esto: ¿la vacuna me hace inmune o no me hace inmune? Pues no me hace inmune. Incluso aquí hay personas que ya se la pusieron y después de una semana se enferman, y tú puedes decir, pues eso es normal porque es la reacción. No, hay personas que se la han puesto y después de un mes se enferman. Entonces, por razonamiento, yo estoy razonando y digo, ¿para qué me la voy a poner si no me hace inmune? Tan, así, se acabó. O sea, no necesito más. Aparte de que se están muriendo muchas personas por ponérselas, y como les he dicho, en Estados Unidos y en Canadá hacen rifas para que la población se las ponga, porque la gente no se las quiere poner, porque se las pone y se les pega el celular aquí, se les pega una moneda aquí, y eso no es normal. O se la pusieron y después se murieron. Entonces, o si no, no estuviera esta tercera ola de contagios en México, porque ya muchos se la pusieron. Esta tercera ola es más fuerte que la primera, y ya muchos están vacunados. Y por razonamiento, entonces, no tendría que ser así si funcionara la vacuna. Ahora, una vacuna no se hace en un año, amada iglesia. Las vacunas se hacen en 5 años o en 6 años, y eso lo dicen personas especialistas en el tema. Pero vamos a ver algo importante acerca de esto. ¿Cómo se hace esta fortaleza? Por ejemplo, en el caso de Eva tenemos un ejemplo muy bueno. En el caso de Eva, a través de que ella le cedió sus 5 sentidos, pero comenzando con el oído, y empezó a platicar con la serpiente que Satanás metió sus ideas, y entonces ella empezó a razonar: ¿por qué Dios no querrá que coma de ese árbol? ¿Por qué Dios me habrá prohibido que coma de ese árbol? Seguramente algo bueno tiene ese árbol que Dios no quiere que yo coma. Y su razonamiento negativo la llevó a pecar. ¿Qué hay de Saúl, el primer rey de Israel? Varias veces Dios le manda a hacer algo y él desobedece, y desobedece continuamente. Pero una de las primeras veces que desobedece, si no es que la primera, Dios le dice, espera, bueno, a través de Samuel, el profeta, le dice, espérame 7 días, espérame, no hagas nada, espérame 7 días. Y entonces en el 7º día ya era la hora que habían pactado, pero Samuel no llegaba y el pueblo se le iba, dice la Biblia. Y entonces él hace una ofrenda, y no tenía que hacer una ofrenda porque él no era la persona indicada para hacer la ofrenda, porque eran los sacerdotes. Entonces Saúl hace una ofrenda, y cuando llega Samuel y ve que había hecho una ofrenda, le dice, locamente has hecho, ¿por qué hiciste así? Y entonces en el razonamiento de Saúl dijo, es que el pueblo se me iba y yo quería buscar el favor de Dios. Y entonces ahí es donde viene la palabra que Dios le da a Samuel y le da a Saúl, y le dice, ¿en qué se complace más? ¿En que ofrendes muchos holocaustos o en que hagas la voluntad de Dios? ¿En qué se complace más Dios? ¿En que le traigas ofrendas o que le obedezcas? Pues en que le obedezcamos. Pero él argumentó. ¿Por qué? Porque él era una persona que a través de su razonamiento justificó su desobediencia. Y así muchos de nosotros, amada iglesia, justificamos nuestra desobediencia a través de ¿qué? De nuestro razonamiento. ¿Por qué llegas tarde? Bueno, por esto y por esto. Pero Dios entenderá, Diosito entiende, ¿sí o no, Diosito? Y están justificando o por ejemplo, la clásica, hermanos, ¿cómo voy a diezmar si no me alcanza con el 100%? Ahora, si yo doy el 10%, nada más me queda el 90%. ¿Qué dice tu razonamiento? No me va a alcanzar. Y justificamos nosotros, estamos argumentando nosotros, ¿verdad? De que Dios como que escribió mal este libro, como que no se tenía que diezmar, como que no se tiene que obedecer siempre. Lo argumentamos a través de nuestro razonamiento. Y voy a poner un ejemplo claro, un ejemplo más sencillo, más convencional.
un joven que ve, una muchacha que ve continuamente que sus padres están peleando, están discutiendo, viven mal, como perros y gatos, ¿verdad? Esta persona, muchos de ellos empiezan a razonar y empiezan a pensar: creo que yo no me voy a casar. No es bueno el matrimonio porque mira, mis padres siempre han peleado toda su vida. Para vivir como ellos, mejor yo no me caso. Ahí ya fue un argumento. Ahí ya fue un razonamiento para justificar algo que tú no querías hacer o que tú querías hacer. ¿Soy claro hasta aquí, amada iglesia? Entonces, estos argumentos levantan fortalezas, pero también la otra vía, ¿cómo se levanta una fortaleza? Una fortaleza se levanta en lo espiritual, a través de los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto ya lo hemos hablado en otros temas, no me voy a detener mucho aquí. ¿Qué está hablando de dardos de fuego del maligno? La palabra dardos, para los que no saben, está hablando de flechas. Satanás tiene un arco, por decirlo de esta forma, y él está lanzando flechas. ¿Cuáles son esas flechas? Esas flechas, amada iglesia, son pensamientos que él nos está diciendo al oído. No todos los pensamientos que tú tienes, según la Universidad del Sur de California de Neuroimagen, descubrieron que hay más de 70,000 pensamientos al día que el ser humano tiene. 70,000 pensamientos al día. No todos estos pensamientos tú los generas. No todos estos pensamientos provienen de nosotros, sino también hay pensamientos que provienen del diablo. Por eso les he dicho, cuando una persona mata a otra, cuando una persona se suicida, cuando una persona está violando incluso a su propia familia, esos pensamientos, muchos de ellos no vienen de la propia persona, sino vienen del diablo. Cuando una persona está pensando en suicidarse, el diablo, que es asesino desde el principio, Jesús lo dijo, le está diciendo: es mejor que te quites la vida, te vas a liberar. Realmente nadie se va a preocupar por ti, porque mira, ni te hacen caso, tu mamá todo el tiempo está trabajando, tu papá también. Y vienen estos dardos de fuego del maligno y se van haciendo ideas, pensamientos, emociones, argumentos y fortalezas. Por eso hay personas que cuando se suicidan dejan su carta y pareciera que es lógico lo que escriben. Pues sí, tenía razón este muchacho, nadie le hacía caso, por eso se quitó la vida. Su argumento es: mejor es quitarme la vida que estar viviendo aquí si no me hacen caso. Entonces el diablo, recuerda que es mentiroso, y a través de los dardos de fuego del maligno se hacen fortalezas. Ahora, para ir avanzando, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una área en la cual somos esclavos de una manera equivocada de pensar. Fíjate bien, por favor. Una fortaleza es una área en la cual somos esclavos de una manera equivocada de pensar. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. La fortaleza de la pobreza. Hay gente que tiene una mentalidad de pobreza, y hay varias características para esa mentalidad de pobreza. Piensan: el dinero es malo, el dinero es del diablo, el dinero me va a cambiar, el dinero me va a hacer orgulloso, el dinero no sale en los árboles y tantas cosas más. Y entonces, cuando hay esa fortaleza, tú eres esclavo de la pobreza. ¿Sí? ¿Ya entendimos? Pero también hay algo muy importante. Escucha bien esto, que también lo escuché. ¿Qué es una fortaleza? Son las mentiras del diablo que se esconden detrás del razonamiento. Son las mentiras del diablo que se esconden detrás del razonamiento. Por ejemplo, amada iglesia, el diablo nos dice: no vayas a la iglesia en este tiempo, no te congregues porque te vas a contagiar. Pero sí puedes ir 1 hora o más de 1 hora en el metro todo apretado. O sea,
Si entiendes esto y suena lógico, no vayas a la iglesia porque te vas a contagiar, pero no ve la otra parte. Entonces el diablo nos miente y nosotros decimos, es que es un razonamiento, es que es lógico lo que estamos pensando. Pues quiero decirte algo muy importante. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la nación de Egipto y el ejército estaba atrás y enfrente tenían el mar, no era lógico que alzando su vara Moisés pudiera abrirse el mar, pero Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestro razonamiento, amada iglesia. Así que las fortalezas que muchas veces tenemos son mentiras del diablo que hemos creído que se esconden detrás de un razonamiento. Y la última, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es concretamente una creencia incorrecta. Una creencia incorrecta. Una creencia incorrecta. ¿Cuántas personas están creyendo, si yo sirvo, el diablo me va a atacar? Si yo sirvo, ¿verdad? El diablo va a venir en contra de mí. Pues te puedo decir algo entonces, si fuera así, ninguno serviríamos, no hubiera pastores, porque entonces si viene en contra de nosotros y si no hay quien nos defienda, pues entonces estaríamos todos destruidos. Pero alguien que se ha levantado y que dice, heme aquí, envíame a mí, tal vez puede venir el diablo, pero se cumple la palabra, caerán 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra derecha, pero a nosotros no llegarán, amada iglesia. Se cumple esa palabra. Por ejemplo, las fortalezas que hoy vemos del miedo a la pandemia. Del miedo, y yo te puedo decir algo, ¿qué no has leído que el apóstol Pablo cuando sufrían persecución dijo estas palabras? Pues si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Ya sea que vivamos o que muéramos, del Señor somos. ¿Por qué tanto miedo a esto? ¿Por qué tanto miedo a esto? Porque ya hay una fortaleza. Por ejemplo, continuamente en estas semanas que hemos escuchado de un alto nivel de contagios, ¿qué puedes pensar a veces tú? Más si estás escuchando todo el tiempo noticias, más si tu familiar te está dice, no, es que ya los hospitales están hasta el tope, ya la gente no cabe, es más, ya los ponen en los techos, ya los ponen en los patios, ya no saben qué hacer, ya se está muriendo la gente en todos lados, porque le exageran, le exageran, ¿no? O sea que ya están hasta los techos. Yo no he visto a un enfermo en los techos de los hospitales, pero así dice la gente. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa si todo el tiempo tú estás escuchando pandemia, 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 pandemia? Va a empezar a hacerse una fortaleza, por supuesto en tu mente, de miedo, de pavor. Pero somos muy incongruentes nosotros como cristianos, porque para ir a trabajar sí vamos, pero ya no venimos a la iglesia, porque hay miedo de que te vayas a contagiar en la iglesia, pero no miedo de que te vayas a contagiar en la calle. La fortaleza, amada iglesia, del menosprecio. ¿Cuántos de nosotros hemos batallado con esto? ¿Cuántos pensamientos han venido a nuestra vida? Eres incapaz, eres un tonto, tú no lo puedes hacer. Y tantos pensamientos que vienen continuamente a nuestras vidas. Y cuando Dios nos quiere promover, y cuando Dios, como una águila, como una mamá con sus polluelos, ¿sabes qué hacen las águilas? Las águilas después de un tiempo van quitando la paja del nido. Y yo no sé si tú sepas, pero los nidos los hacen de espinas. Y entonces les ponen como su camita, como su colchón, la paja. Pero cuando la mamá va viendo que ya está creciendo el polluelo, entonces le va quitando la paja. La paja se la va quitando de tal manera que el nido nada más se queda con las espinas para que se incomode el polluelo y pueda empezar a lanzarse, para empezar a volar. Así muchas veces Dios hace con nosotros, nos empieza a incomodar de una de otra manera para que no estemos en nuestra zona de confort con el propósito de que podamos crecer.
con el propósito de que podamos crecer. Y entonces cuando viene eso y viene la oportunidad de crecer en un nuevo trabajo, en otro país, en otro lugar, en un ministerio, nosotros decimos no. O sea, tal vez Dios llamó al pastor, Dios llamó a esa persona porque es bien brillante, porque terminó la universidad, pero yo de dónde vengo, ni siquiera mis padres terminaron la primaria, se quedaron en segundo de primaria, yo no soy capaz, yo no puedo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta tarde, pero dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo y que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, te diré algo importante, amada iglesia, y que yo me doy cuenta, y que esto creo que nunca lo he dicho. Cuando un tema es tan importante que nosotros lo tenemos que compartir como pastores, muchas veces algo nos empieza a suceder y a pasar. Por ejemplo, hace rato yo ya tenía preparado el tema, obviamente. Estuvimos estudiando varias horas y viendo varias cuestiones. Pero en los momentos de alabanza empezó a un bombardeo en mi mente de, ¿pero tú de qué vas a predicar? Si tú todavía no vences esto, si tú todavía esto, pero así, o sea, pero fuertísimo, que le dije a mi esposa, voy a meterme un momento ahí a la librería, voy a estar orando. Pero fuerte, 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 fuerte. Y yo sé que cuando es así, el diablo quiere traer algo sobre tu vida, ya sea sueño, ya sea distracción, porque hay cosas que Dios quiere romper en esta tarde dentro de nosotros, amada iglesia. Yo quiero que entiendas esto. La Biblia dice en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tú eres el resultado de tu mente. Yo soy el resultado de mi mente. Si esta mente no es liberada, yo te pregunto, ¿cómo puede ser transformada tu vida? Entonces, si tu mente es liberada, tu vida es transformada. Si tu mente es renovada, tu vida es transformada. Tu vida es cambiada. ¿No te gustaría que en este año de verdad pudieras dar un salto de aquí a que termine el año, que ya son como 5 meses, dar un salto tan grande que tú mismo digas de verdad que no me reconozco? Era súper tímido, era una persona tan insegura, no podía tener relaciones de amistades porque siempre estaba con esa timidez, con esa inseguridad. No pensaba que yo podía servir, que había algo bueno que yo podía dar. ¿No te gustaría terminar este año en un nivel que tú mismo digas de verdad que no me reconozco? Que si te llamas Lupita puedas decir de verdad, Lupita, yo no sé si eres o no eres, porque ahora eres irreconocible. ¿Qué te pasó? Pues fue la transformación de Dios a través de la renovación de tu mente. Dios estuvo rompiendo fortalezas que durante años hemos tenido, amada iglesia. Hoy nuestros jóvenes tienen la fortaleza de no es bueno el matrimonio y no me voy a casar. Hoy, como nunca en la historia de la humanidad, los jóvenes no se quieren casar. Los que se casan son personas que ya vivían juntas, pero los jóvenes no se quieren casar por tantas fortalezas que tienen, porque un día le dijeron a una persona, me gustas, quiero que seas mi novia, y la otra le dijo, no. Y ya le rompió el corazón, y esa persona se hace de una fortaleza de nadie me quiere. Nadie me quiere, yo soy Federico el rico. Bueno, el pobre, ¿no? ¿No es cierto? Sí me explico. ¿Por qué? Porque ya se hizo una fortaleza. ¿Has escuchado esas palabras de todos los hombres son iguales? Y si tú tienes esa fortaleza, entonces pues no le abrirás paso a la oportunidad cuando Dios te la brinde a ti. Y es importante que nosotros podamos retarnos a nosotros mismos de decir, sal de ese nido de paja. Sal de ese nido de comodidad y vamos a empezar a volar, porque recuerda lo que vimos hace 8 días exactamente. Nosotros no nacimos para ser gallinas. Las gallinas tienen alas pero viven abajo. Nosotros nacimos para ser águilas, para estar en las alturas, amada iglesia. Aprovecha lo que Dios tiene para ti. Aprovecha el impulso del Espíritu Santo de Dios, que Él sopla para que nosotros podamos volar en otras alturas.
Dile al que está a tu lado, aunque no lo creas, hermano, tú eres águila. Y no de la América, pero eres águila. Somos águilas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, amada iglesia, si nuestra mente no es liberada de estas fortalezas, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Y vamos a ver que pasan los años. Y algunos tal vez lleguen al 2050 y tantos. Algunos, ¿no? Y igual, pensando igual, hermanos. Yo les digo con todo respeto, en serio, viviendo de la misma forma, yendo a los tianguis los sábados a ver las chácharas todavía. Así te va a encontrar en el 2000 y tantos, en el 2050 y tantos, con ese cepillo de dientes que ya le creció el pasto ahí, que no lo cambias, visitando los botes de basura a ver qué tiró el vecino. ¿En serio? O sea, eso no puede ser ya más en nosotros. Por eso Jesús dijo esto: no se puede poner un vino nuevo en un recipiente viejo, porque el vino nuevo va a desperdiciarse si se pone en un recipiente viejo. Dios quiere traer cosas buenas para nosotros. ¿Cuántos creen esto? Dios quiere siempre traer cosas buenas para nosotros, pero Él no puede traer algo nuevo en un recipiente, en una mente que no quiere ser renovada. Deja tus argumentos, amada iglesia. Dejemos nuestros argumentos. Y quiero darles este punto tan importante, que este es el último punto, pero lo quiero desglosar con varios principios de la palabra. ¿Cómo puedo yo derribar estas fortalezas? Ok, ya vimos cómo es la función de los argumentos, de los sentidos, ideas, pensamientos, emociones, argumentos, que es una fortaleza, ya lo vimos. Pero ¿cómo derribo estas fortalezas? Número uno, entendiendo el poder de mi mente. Si yo pienso que mi mente es cualquier cosa, o sea, no sé cómo, o sea, cualquier cosa, si tú no le das la importancia a tu mente, entonces dejarás entrar cualquier cosa a tu mente. Escuché de un pastor que dijo esto: ves que en varios lugares antes de la pandemia, o en estas tiendas como Sam's, Costco y demás, daban muchas pruebas de quesos, de jamones, de todo eso, ¿no? O incluso en Walmart. Y mucha gente, como es de a gratis, se lo come todo. Se lo come todo porque es de a gratis. Y ya después le pregunta: ¿y qué es esto? Ah, queso de una rata muerta. Ah, ok. Pues con razón me sabía un poquito ya rancio. Primero te lo comes y ya después preguntas. Si tú no entiendes la importancia de tu mente, todo lo vamos a aceptar. Todo lo vamos a aceptar. Y yo le he dicho a las personas: no digas por favor, como dice el pastor en la prédica, no. No creas todo lo que yo te estoy diciendo si no está aquí en la palabra de Dios. Esta es nuestro fundamento de creencias, amada iglesia. Y ahorita lo vamos a ver. Pero en primer lugar, ¿cómo puedo derribar estas fortalezas? No teniendo una mente pasiva. Muchos de nosotros tenemos una mente pasiva y nos dicen que nos vamos a morir todos del COVID-19, y entonces todos empiezan a creer eso. Tenemos una mente pasiva y todo no nos comemos, todo no nos comemos, todo no nos comemos. Pero tenemos que ver si realmente es así o no es así. No podemos ir como borreguitos, y si todos caen en el desfiladero ahí en la barranca, pues yo también, porque ahí iba detrás de ellos. Les he dicho a los líderes esto que vimos hace tiempo en un programa de televisión, y te va a parecer tal vez un poco gracioso si todavía estás despierto. En Las Vegas hicieron este ejercicio. Se pusieron 3 personas aproximadamente así. En un pasillo muy amplio en Las Vegas, había pues casinos alrededor, pero ahí era como una avenida, pero no de carros sino de gente, muchísima gente, y pasaba por ahí y 3 personas se pusieron así. Y después de unos minutos vieron que ya no eran 3, o sea, 3 eran los que estaban haciendo el ejercicio, ya eran 4, ya eran 5. Y después ya la fila daba la vueltecita porque ya eran como 25.
Y entonces una persona de la que estaba haciendo el ejercicio va con una persona que estaba casi hasta el final y le dice: ¿para qué estás aquí haciendo fila? Él le dice: no sé, pero todos están entusiasmados y yo me puse aquí. O sea, no sabía porque realmente, y ahí dicen el ejercicio, ¿no? ¿Para qué es? Que la gente sigue a las multitudes. Así como que todos van allá, todos vamos allá. Pero ¿y qué es allá? ¿Y para qué es allá? ¿Y para qué estoy formado aquí? Por eso nosotros tenemos una visión. Nosotros no estamos a la deriva, sino tenemos un capitán y se llama Jesucristo. Nuestra meta es cada día ser como Él. Nuestro Dios nos está cruzando, nuestro Dios nos está trazando el camino, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Y este libro es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, amada iglesia. Yo no sé, pero nosotros tenemos un rumbo y una dirección. Esta iglesia tiene una visión y es que la humanidad tenga vida en abundancia a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un propósito. Si tú tienes una mente pasiva, todo lo dejas entrar, no dejes entrar todo. Y veíamos mi esposa y yo cuando estábamos preparando este tema, ve la Casa Blanca. La Casa Blanca y el Pentágono son de los lugares con mayor seguridad en todo el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque donde hay tanta seguridad es porque ahí hay algo importante. Ahí hay algo importante. ¿Sabes? Que el Espíritu Santo es como un filtro para que no todo entre aquí. Pero como nosotros estamos en la sintonía de Netflix, como estamos en la sintonía del trabajo, como estamos en la sintonía de la pandemia, no escuchamos la voz de claridad del Espíritu Santo. Pero ¿a poco no les ha pasado los que están despiertos en el Espíritu, que a veces escuchas algo y dices: esto no checa con lo que el Espíritu Santo me dice? ¿Alguien le ha pasado algo de esto que estoy mencionando? ¿Por qué? Porque hay un filtro, porque Dios sabe que tu mente es importante, que nuestra mente es poderosa, que nuestra mente es valiosa. Alguien dijo: tu mente te puede llevar al cielo o al infierno, puede ser el siervo más fiel o el amo más cruel. Nuestra mente es poderosa y Dios ha puesto ahí de su Espíritu para que no todo entre. Pero nosotros nos comemos todo y después preguntamos: ¿y qué comí? No todo tienes que dejar que entre a tu mente. Ahora, ¿cómo puedo derribar estas fortalezas? Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en esta traducción, los mismos versículos que leímos, 2 de Corintios 10:3. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cómo derribamos las fortalezas mentales? A través de las armas poderosas de Dios. ¿Y qué armas poderosas de Dios tenemos, amada iglesia? Principalmente la palabra. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, y ahí dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, esta parte, cuando dice ahí discierne los pensamientos, es que lo primero que hace la palabra cuando tú la estudias, cuando tú la crees, cuando tú la recibes y cuando tú la empiezas a vivir, es que lo primero que hace la palabra es que te confronta con tus creencias. Nos va a confrontar con nuestras creencias para que identifiquemos si estas creencias que nosotros hemos traído durante tantos años son correctas o son incorrectas. ¿Cómo puedes derribar una fortaleza? Primero identificando la fortaleza. Si tú no identificas, es como yo les digo aquí a los muchachos de la alabanza: ¿escuchaste en dónde te equivocaste? Y algunos me dicen: no.
Mientras no identifiques dónde te equivocaste, te seguirás equivocando una y otra vez. Entonces, para derribar las fortalezas, tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas. Muchos de nosotros pensamos que estamos constantemente enojándonos porque nos hacen enojar. Esa es una fortaleza. Tú no te enojas porque la gente te haga enojar. Tú te enojas porque hay otras cuestiones detrás de eso, aún desde nuestra niñez. Entonces, cuando tú y yo identificamos nuestras fortalezas mentales incorrectas, ahí vamos a empezar a quebrantarlas a través de la bendita palabra de Dios. Si tú crees que no sirves para nada, esa es una fortaleza de inseguridad, y entonces tienes que empezar a derribarla con la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia en el griego, derribando, no se refiere a tirar, no se refiere a que yo tire esto. Si yo tiro esto, lo van a volver a levantar. Cuando dice derribando las fortalezas, es como si tú agarraras un mazo y empiezas a romper y empiezas a romper de tal manera que lo haces pedazos para que no se vuelva a levantar. Amada iglesia, este es nuestro tiempo de liberarnos de nuestra mente. Permítele al Espíritu Santo que Él vaya identificando a través de la lectura de la palabra. Si tú y yo no estudiamos la palabra, no identificarás estas fortalezas. Identifica las fortalezas primero, y entonces cuando ya las identifica, tú en tu voluntad le abres paso a la palabra de recibir la creencia de Dios, sus pensamientos de Dios, o sigues con tus mismas creencias. Si tú le permites recibir la palabra de Dios, le estás permitiendo recibir los pensamientos de Dios. En este libro que muchos tenemos en nuestras manos, aquí están los pensamientos de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios. Y otra muy importante, ya que identificaste estos pensamientos, a través de la oración tenemos que empezar a desecharlos. Ya que identificaste estas fortalezas, tenemos que empezar a desecharlos. Sabes, hay personas que yo he ministrado y que me han dicho: pastor, yo creo que voy a acabar en las calles. Yo creo que voy a acabar en las calles. Y algunas personas me han dicho: creo que voy a acabar igual que mi padre. Y le pregunto: ¿y cómo acaba tu padre? Pues murió en un cuarto solo, pastor, y enfermo. Y no se dieron cuenta de su muerte hasta después de 3 días o 4 días. Pero creo que voy a acabar así. Y entonces le digo: el diablo te está llamando a eso, te está poniendo esa visión. Pero nosotros tenemos que tomar lo que dice la bendita palabra de Dios, que nosotros no nacimos para ser esclavos, amada iglesia. Y si tu familiar tuvo cáncer, el diablo te puede decir: tú también te vas a morir de cáncer. Pero Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias en su cuerpo, y por Él somos sanos, por Él somos libres. Tenemos que recibirlo, tenemos que creerlo, tenemos que rehusarnos a vivir de esa manera. Hoy hablaba con mi esposa. Si alguien me ayuda, por favor, en el teclado. Hablaba con mi esposa y le decía: tú puedes hacer esto. Tú y yo podemos salir adelante de esto. Tal vez nunca lo hemos logrado, pero en este tiempo lo podemos hacer. Tú lo puedes hacer porque Dios está contigo, porque yo te amo, porque estamos juntos como matrimonio, porque tienes a tu familia y principalmente tienes a Dios que va delante de ti. Así que, amada iglesia, tal vez el diablo te ha dicho: tú vas a acabar igual que tu familiar, tú no vas a hacer nada de tu vida. Pero Dios nos dice tantas cosas tan importantes y tan hermosas. Esto mismo lo creyó Elías cuando supo que Jezabel, esa bruja, porque era una bruja, una hija del diablo, Jezabel, lo quería matar, y él huyó. Y estaba huyendo con tanto miedo que entró también depresión, y que le dijo debajo de un árbol al Señor: ya quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Sabes, así entran pensamientos de repente. Entran pensamientos de que tú y yo no vamos a poder. Pero el diablo es un mentiroso. Nuestra victoria no está atrás, amada iglesia. Tal vez nunca lo has logrado atrás, pero nuestra victoria no está atrás. Nuestra victoria está enfrente. Nuestra gloria va por delante. Jesucristo nos está esperando en la meta, como un padre que le dice a su hijo que apenas está caminando: tú puedes, ven, da otro paso, da otro paso. Y si se cae, levántate, porque Él está con nosotros. Si tú te caes, levántate, que Dios te encuentre el día de tu muerte o cuando Él venga, que tú te levantas, que tú te
te sacudes del polvo y que dices: voy hacia la meta, porque esa meta me está esperando mi Padre, porque ahí está Jesucristo, porque Él no se ha equivocado en mí, porque Él me ha escogido, porque Él no se puede equivocar, porque Él es perfecto. Y si Él puso su mirada en ti, amada iglesia, es porque tú y yo valemos más de lo que nosotros imaginamos. Valemos la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, para que nosotros anunciemos sus virtudes. Un día, si somos fieles, le veremos cara a cara a nuestro Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Así que, ¿cómo derribamos fortalezas? Toma las armas. Estas armas no son carnales. Estas armas no son temporales. Estas armas no son psicológicas. Estas armas son espirituales, dadas por Dios, para que nosotros en esta batalla la podamos ganar.